Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles ahora desde este nuevo stage. Por única ocasión vamos a estar grabando aquí. Y bueno, es un gusto saludarlos, a los que se empiezan a conectar. Por ahí tuvimos unas semanas que no nos conectamos por la cuestión de el mundial y los partidos que de repente se cruzan con los horarios, pero hoy retomamos nuevamente eh, nuestro estudio, este podcast que trata de una nueva manera de orar, así que vamos comenzando en lo que las personas se empiezan a conectar. Este, este capítulo lo estoy grabando unas horas antes de las 8:30 para estar probando las funciones de nuestro software y saber cómo hacer y agendar grabaciones de antemano sin que yo tenga que estar físicamente grabándolo en vivo. Así que eh, espero que todo salga bien. Ahí nos vamos a dar cuenta más adelante. Y bueno, este día quiero platicarles de el capítulo 19, la variable. El día anterior, bueno, hace 2 semanas, déjenme acomodar aquí mis cosas que se me andan cayendo. Vimos el capítulo 19 y era pedir y recibir. Y sí, capítulo 18, perdón, era pide y recibe. Y por ahí veíamos un versículo donde me parece que era Lucas, donde dice acerca de el que hay que pedir y creer que se recibe. Y estuvimos viendo que una manera para poder tener buenos resultados en la oración es que en cuanto tú estás pidiendo, tienes que creer que recibes. Y el problema de no ver mejores resultados es que necesitamos aprender a recibir. Y bueno, vamos a darle paso a este capítulo 19 que se llama una variable. Eh, es curioso cómo en las matemáticas se usa esta analogía de la constante, la variable, y más o menos este capítulo va en base a eso. Quiero empezar dándote un poquito de contexto acerca de cómo es la manera en que la Biblia habla acerca de las contestaciones de Dios a nuestras oraciones. ¿Sí? Eh, en Daniel 9:21 habla acerca de que Daniel, en todo el capítulo 9 habla acerca de que Daniel estaba orando con respecto a una profecía de Jeremías de que iban a estar el pueblo de Israel esclavizados 70 años y pasan esos 70 años y Daniel está sacado de onda de por qué si ya pasaron 70 años parece que la profecía no se ha cumplido, qué es lo que está pasando. Y entonces él empieza a orar y creo que ni siquiera llega a la parte en donde le pida revelación a Dios, más bien está reconociendo el pecado de su pueblo, el de él. Y en el 9:21 dice que aún estaba hablando Daniel cuando el ángel Gabriel llega con la respuesta. Y el ángel Gabriel le dice, en cuanto tú estabas orando, fue dada la orden para que yo viniera. Y vemos vamos a aprender el día de hoy cómo la misma persona, la misma cantidad de fe y dos hechos o factores diferentes. En este capítulo, en Daniel 9, la, la oración todavía ni siquiera es terminada cuando el ángel Gabriel llega ya con la respuesta de lo que Daniel estaba o intentaba orar a Dios acerca de la profecía de Jeremías. Es cuestión de minutos, porque lo que puedes leer que Daniel empieza a hablar con Dios por medio de la oración, no sé cuántos minutos se pueda tardar, pero fue casi instantánea. Y cuando leemos Daniel 10, donde Daniel está igual haciendo oración por
otra cuestión que necesita saber una respuesta por ahí en Daniel 2 y 3. Dice que ha estado orando durante 3 semanas. Dice que no probó bocado, que estaba como con una actitud de reverencia, de humillarse ante Dios para recibir eh, respuesta a esta oración. Y, y es curioso cómo eh, es la misma persona, es la misma cantidad de fe, o tal vez podemos asumir que sea pues una fe más avivada, más establecida, porque la primera vez que estaba incluso ni siquiera terminando de orar, llega el ángel Gabriel con la respuesta. Y es curioso cómo en el versículo 10, misma persona, misma fe, o tal vez con su fe a todo lo que da, eh, tarda 3 semanas en tener la respuesta. Y lo que vemos por ahí, tú pudieras decir, qué curioso cómo Dios es, y creo que es la manera en cómo interpretamos a Dios. Mira, pues es que a veces Dios te va a contestar luego, luego, y a veces te va a contestar despuesito, todo depende. Eh, y algunos argumentan, bueno, es que puede depender de tu fe, puede depender de tu actitud, pero es la misma persona con una actitud de reverencia a Dios. Estamos hablando que puede ser que con la misma fe o con un poquito más de fe, porque la primera vez la respuesta fue rápida, pero algo sucede que hay 3 semanas ahí. Y si seguimos leyendo ahí en estos versículos de Daniel, dice que hubo una oposición. El rey de Persia, por ahí lo menciona así, que el rey de Persia se le opone a uno de los ángeles, y el arcángel se tiene que quedar ahí a agarrarse a sopes con el rey de Persia, que obviamente no es una persona física, es una persona espiritual, o es una influencia espiritual de aquel lugar. Y el otro ángel, después de 3 semanas, se destraba y puede llegar con la respuesta con Daniel. Pero si tú lees cuidadosamente, no dice que Dios respondió hasta después de 3 semanas. Dice que en el capítulo 10, 12 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. La respuesta fue igual de instantánea que en el 9. En el 9 dice, aún estaba hablando en oración cuando Gabriel llega con la respuesta. O sea, ni siquiera había acabado cuando Dios ya había dado una respuesta a su oración. Y en el 10 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Vemos cómo Dios ha sido la constante en estos dos ejemplos, y los podemos tomar para el día de hoy, porque Dios sigue siendo ayer, hoy y por los siglos. La constante siempre va a ser Dios. Dios siempre va a ser igual. Dios siempre va a respetar sus principios espirituales, que es lo que hemos estado estudiando en estas últimas semanas. Pero la respuesta llega, sí, la respuesta de Dios es inmediata. La, ah, la manera en cómo se manifiesta en el ámbito físico es lo que determina ese tiempo entre que Dios emite una respuesta y que lo podamos ver. El reino espiritual puede determinar qué tan rápido vendrá esa respuesta al ámbito físico. Y en este caso muy particular, el diablo está interviniendo, y por eso digamos que hay un retraso de 3 semanas, o hay un tiempo de espera de 3 semanas en que Daniel pueda recibir una respuesta en lo físico a su oración. Puede ser que en nuestro caso estemos orando por cosas, y puede ser que nos desanimemos, renunciemos,
y que estemos en ese estira y afloje entre que Dios emite la señal de una respuesta y nosotros nos aferremos en fe a escuchar la respuesta y puede ser que nos desanimemos y, y eso puede afectar totalmente el resultado de nuestras oraciones. Necesitamos permanecer creyendo que lo que estamos pidiendo al Señor está siendo escuchado, el Señor está respondiendo y nosotros tenemos que aprender a recibir. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, el Señor puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero nosotros damos la pauta, dice, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros determinamos a través del poder que tenemos que esas cosas maravillosas que Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, se manifiesten. Es en base al poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder? El poder de la fe, el poder de seguir creyendo que a pesar de que en lo físico no podemos ver nada, confiar completamente en la bondad y en el amor de Dios hacia nosotros. Dios siempre va a ser la constante. El diablo, en este caso muy específico, es la variable en esta oración. Es quien está afectando, eh, es quien está afectando el que se pueda reflejar la respuesta a la vida de Daniel. Eh, por otro lado, no podemos pensar que en todos los casos el diablo es el que está metiendo la pata, la cola o lo que tú quieres que esté metiendo, ¿no? Si bien es cierto, tenemos un enemigo y tenemos que estar conscientes de que ese enemigo está tratando de distraernos, está tratando eh, de hacer que estemos eh, por ahí papando moscas, dicen algunos. El punto es que no siempre el diablo puede estar en todos los lados, no siempre el diablo puede tener todo el poder o todos los recursos. Su poder es limitado, su presencia es limitado, él no tiene la característica como Dios de que es omnipresente. Entonces, hay veces que le tenemos más fe a lo que el diablo puede hacer que a lo que Dios puede hacer. A veces estamos, no, es que el diablo otra vez metió sus manos, ¿no? Y me está haciendo que no se den estas oraciones o está interrumpiendo mis cosas porque ya se me hace mucho. Puede ser que sea el diablo, pero también puede ser que no sea el diablo, porque el diablo no es todopoderoso, no es omnipresente y a veces reconocemos más la capacidad del diablo para hacer cosas que la capacidad de Dios y la bondad de Dios para cumplir sus promesas. Y creo que aquí estamos o tenemos que cambiar los cablecitos, tenemos que darnos cuenta que el diablo no va a poder completamente eh, estorbar. Y si fuera el caso, como en los versículos de Daniel, debemos de estar confiados en que el poder que actúa en nosotros nos va a ayudar para que esas cosas que estamos pensando o imaginando, Dios los haga mucho más abundantemente, como dice Efesios 3:20. Entonces, esta clase está muy cortita, está muy condensada. Tenemos que entender que Dios siempre va a ser la constante, que Dios siempre está contestando. El capítulo pasado hablamos creo que también era Lucas, donde decía el versículo, pedid y se os dará. Así de fácil. El que pide, recibe. No hay más. No es el que pide, tiene que esperar para ver si le quieren dar. Ese es el problema, que sacamos conclusiones, que cuando no vemos las cosas,
llegamos a un proceso de análisis erróneo que decimos, bueno, pues si pedí y no tengo nada, es que Dios no me quiere dar o no me contestó. Tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que analizar, ok, ¿será verdad que si yo estoy pidiendo y no veo nada en lo físico, será verdad que Dios no me está contestando? Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de observar de una manera clara qué es lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Sabemos que hay un ámbito espiritual, pero creo que tenemos que ir caminando de a poquito y ir aprendiendo que ese ámbito espiritual es real, que ese ámbito espiritual no lo vamos a controlar, no lo podemos conocer, pero sabemos que está ahí. Y Dios nos da las herramientas para poder vencer cualquier cosa. Si en el ámbito espiritual hay alguna oposición, podemos usar nuestra autoridad en Cristo Jesús para ordenarle a las cosas que se alineen a la voluntad de Dios para mi vida, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, debemos de entender que Dios siempre va a ser la constante. Debemos de entender y tener muy dentro esa semilla en nuestro corazón de que Dios sí responde en el momento en el que estamos disponiendo nuestro corazón como Daniel. Me encanta lo que dice y cómo dice ese versículo. En el preciso momento, Daniel, que tú dispusiste tu corazón a entender, en ese momento se emitió una orden de parte de Dios desde el trono y yo he sido mandado. Así es Dios. Daniel no era más especial que cualquiera de nosotros. De hecho, estamos en mejor posición que Daniel. Daniel no tenía la gracia de Dios. O sea, no había llegado Jesucristo. Y ahora nosotros tenemos la sangre de Jesucristo que está por ahí justificándonos. Entonces, es tan importante que podamos nosotros entender que Dios siempre va a ser la constante, que Dios siempre está, su naturaleza es contestar nuestras oraciones y que el que puede ser la variable es el diablo. Y bueno, no se asusten si se están conectando en este momento. Parece que la prueba que estoy realizando no está saliendo como yo esperaba. Veo personas conectadas por ahí. Saludos. Estaba grabando esta transmisión para ponerla en vivo a las 8:30, pero parece que el software que estoy usando no me está respetando la configuración. No se preocupen, de todos modos, la voy a retransmitir a las 8:30 para las personas que no, obviamente, no se pueden conectar porque todavía es muy temprano, pero quiero que se lleven esto a sus casas. Dios siempre es la constante, Dios siempre contesta las oraciones. Es como un papá como yo, si mi hija me está eh, pidiendo algo en un determinado momento, desde el mismo momento que me está pidiendo, hay una contestación favorable en amor hacia ella. Así que llévense esto en sus corazones. Dios siempre contesta, Dios siempre es la constante y puede ser que el diablo esté tratando de por ahí meter las manos para que las contestaciones que tenemos de parte de Dios no lleguen a reflejarse en el ámbito espiritual. Pero, como dice Efesios 3:20, es por medio del poder que actúa en nosotros que podemos hacer que las cosas que Dios ha preparado mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, se reflejen en nuestras vidas. ¿Sale? Es un gusto para mí estar con ustedes. Bendiciones. Espero conectarnos el próximo miércoles. Parece que ya estamos acabando eh, el libro, ya nos hacen falta como 2 o 3 capítulos, así que por ahí estén conectados en los próximos miércoles, misma hora. Por este día lo hice más temprano porque estaba haciendo una prueba de agendarlo y que se reproduzca o se transmita automáticamente. Parece que no salió. Así que por ahí los que me están viendo, una disculpa. Pero si quieren
ver el episodio completo, va a estar a las 8:30 retransmitiéndose. Gracias, bendiciones, estamos en contacto.